¿Qué secretos puede ocultar un viejo camino agrietado en medio del desierto de Arizona? Loco y una mecánica encontró bajo su casa cambió la historia para siempre. Quédate hasta el final. Suscríbete y comenta desde donde nos ves porque esta historia merece ser escuchada. Clara Maddox siempre había creído que la vida, a veces no gritaba sino que susurraba, y que había que tener la paciencia suficiente para escuchar esos susurros. A los 38 años, había pasado gran parte de su existencia entre motores diésel, manos manchadas de grasa y noches solitarias bajo la luz amarillenta de un taller que apenas sobrevivía. Su mundo estaba hecho de naves inglesas, carburadores y el rugido metálico de camiones viejos que aún se resistían a morir. En el pueblo donde trabajaba, muchos la miraban con recelo. Una mujer mecánica en un oficio de hombres era, para algunos, casi una provocación. Los clientes la ponían a prueba con preguntas innecesarias, dudaban de su trabajo hasta que el motor volvía a rugir gracias a sus manos firmes. Clara nunca se dejaba vencer por la desconfianza ajena. Respondía con esfuerzo, con precisión, con esa calma que nace de quien conoce bien su oficio. Pero con los años el cansancio se acumuló, el ruido constante del taller, las miradas cargadas de prejuicio y las noches interminables la fueron empujando hacia un deseo más profundo que cualquier otro: silencio. Por eso, cuando encontró el anuncio de una granja abandonada en las afueras de Arizona, pensó que el destino le hablaba. La descripción era escueta: casa antigua, necesita reparación, buen terreno, precio accesible. Para Clara no era un problema. Había pasado años reparando motores que otros consideraban chatarra, que era una casa vieja comparada con un bloque de diésel resquebrajado. Lo que él vio no fueron ruinas, sino espacio. Un lugar donde podía respirar, donde al fin nadie le recordaría lo que no podía hackear. El primer día que llegó, el sol del desierto la recibió sin piedad. El aire era seco, las montañas lejanas parecían cortadas en la roca del horizonte, y el polvo cubría cada rincón de la entrada. Frente a ella, la casa se levantaba cansada pero digna, con la pintura descascarada en el porche y las ventanas enmarcadas por listones agrietados. El silencio era tan profundo que hasta el crujido de la madera bajo sus botas sonaba como un estallido. Para Clara, esa calma era un regalo. Lo que más llamó su atención fue la entrada de concreto, un camino largo, resquebrajado, que parecía llevar años soportando el peso del sol y del tiempo. Las grietas formaban dibujos irregulares, como venas que recorrían la superficie. Ella lo observó con una sonrisa resignada. Tarde o temprano tendría que repararlo, pero no había prisa. Ahora quería simplemente disfrutar de la sensación de llegar a un lugar suyo. Sin ruido, sin motores encendidos a medianoche, sin gente cuestionando su habilidad. Durante los primeros días, Clara se dedicó a lo más simple. Abría las ventanas para dejar entrar el aire seco y caliente. Arreglaba bisagras oxidadas, limpiaba el polvo acumulado en las paredes. En las tardes, se sentaba en el porche con una taza de café tibio, mirando cómo el cielo se teñía de tonos anaranjados y violetas mientras el sol caía tras las colinas. Sentía que, por fin, el tiempo se había detenido. Pero pronto comenzó a notar algo extraño. Cada vez que estacionaba su vieja camioneta Dodge sobre la entrada, sentía un pequeño sobresalto. Al principio lo atribuyó a la superficie irregular, a las grietas profundas que hacían rebotar las llantas, pero había algo más, una vibración que no correspondía al simple desgaste del concreto. Era como si bajo la tierra algo respondiera con un eco sutil, invisible, pero real. La primera vez que lo percibió, lo ignoró. La segunda, frunció el ceño, y para la tercera el pensamiento ya se había clavado en su mente. Aquella entrada escondía algo. Las noches eran todavía más inquietantes. La casa vieja y silenciosa crujía con los cambios de temperatura, y eso era normal. Pero una madrugada, mientras se giraba en la cama incapaz de dormir, escuchó un sonido distinto. Era débil, como un roche metálico contra piedra, proveniente de afuera. Se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. El sonido se repitió. Un arrastre lento, como grava deslizándose sobre hierro. Después, silencio absoluto. Clara trató de convencerse de que era el viento, cuyas ramas moviéndose contra la superficie del concreto. Sin embargo, el recuerdo del crujido quedó grabado en su mente. Las noches siguientes,
El mismo susurro volvió, siempre breve, siempre incompleto, lo justo para despertar en él a un escalofrío, y entonces, luego la mañana lo cambió todo. El aire estaba frío, con esa sequedad que deja ver el aliento al salir de la boca. Clara encendió su camioneta, escuchando con placer el rugido diésel que siempre le recordaba quién era. Puso la marcha atrás, aceleró suavemente, y de pronto la camioneta se inclinó hacia un lado con un sobresalto seco. Frenó de inmediato, con el corazón golpeándole el pecho. Bajó apresuradamente y rodeó el vehículo. Allí estaba. Una de las placas de concreto se había hundido, dejando un hueco irregular. La llanta trasera se había encallado en una depresión recién abierta. Clara se agachó, pasó la mano por el borde roto y sintió la humedad en la tierra. Bajo la fina capa de suelo algo briló. Un metal corroído plano, demasiado uniforme para ser natural, se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada. No era una tubería ni una varilla de construcción. Era algo más grande y más definido. La lógica intentó imponerse. Tal vez una tapa de tanque séptico, quizá algún desagüe viejo. Pero la sensación en su pecho le decía otra cosa. Recordó los ruidos en la noche. La vibración bajo las lantas, la forma en que el dueño anterior había evitado preguntas durante la compra de la casa. Se incorporó lentamente, con las manos llenas de tierra y la mente en un torbellino. Frente a él la grieta en el concreto parecía extenderse hacia la casa como venas oscuras. El aire se volvió más pesado, y por primera vez desde que luego, Clara ya no sintió paz, sino expectación. El suelo bajo sus pies no estaba vacío. Esperaba. Y Clara Maddox, sin saberlo aún, estaba destinada a escuchar lo que llevaba décadas guardado en silencio. La grieta en la entrada no la dejó en paz durante todo el día. Clara intentó seguir con su rutina, limpiar el porche, barrer el polvo que regresaba con cada soplo del viento, aceitar una bisagra que chilaba como un pájaro nocturno herido. Pero su mente volvía una y otra vez al hueco, a la placa de concreto hundida, al estelo opaco que había visto bajo la tierra. La luz del mediodía caía vertical, encendiendo la cal con un brillo insoportable. Las sombras eran nítidas, cortantes, como si todo el paisaje estuviera hecho de bordes. En esa claridad, la duda no tenía dónde esconderse. Cuando el sol empezó a inclinarse y el calor, por fin, a retroceder, Clara se calzó las botas de trabajo y fue al pequeño garaje adosado a la casa. Abrió el cajón más pesado de su banco y sacó una palanca, un par de guantes gruesos y una mascarilla de polvo. Pensó, por un segundo, en llamar a alguien. Un vecino, el sheriff, incluso al antiguo propietario cuyo número todavía tenía en una carpeta. No lo hizo. No era testarudez. Era una certeza tranquila, la misma que sentía cuando colocaba un árbol de levas a punto. Aquello le pertenecía en ese preciso momento y a nadie más. Regresó a la entrada. El hueco se veía más grande que por la mañana, como si el concreto, al ceder, hubiese permitido que la tierra respirara. Se arrodilló, deslizó los dedos por el borde roto y notó la rugosidad áspera del cemento y, debajo, la frialdad mate del metal corroído. Apartó la tierra con la mano, con paciencia de mecánica, y el perfil completo de un borde apareció ante sus ojos. No era una simple plancha. Había un reborde, una caída limpia y, al centro, oculto bajo arcilla seca, el contorno de una pieza curva. «Vamos», murmuró, más para darse ritmo que para darse valor. Clavó la palanca con cuidado entre el concreto roto y la tapa oxidada. El primer intento fue inútil. El hierro no se movió ni un milímetro. Probó un ángulo distinto, apalancando desde un lado, sintiendo con los antebrazos la resistencia maciza de algo que llevaba demasiado tiempo sin ser tocado. El metal protestó con un gemido grave, profundo, un cuellido tan viejo que parecía venir de otra época. El sonido le recorrió la piel como un recuerdo ajeno. Volvió a intentarlo, esta vez con el peso completo del cuerpo. El borde se dio un palmo. Un hilo de aire frío se escapó por la rendija y le golpeó la mascarilla con un aliento húmedo, subterráneo. Olía a hierro, a ladrillo mojado, a papel dormido. Quitó más tierra con las manos hasta liberar lo suficiente el contorno. Entonces la vio con claridad, una trampilla de hierro, rectangular con bisagras anchas que se habían fundido con el óxido y un asa en uno de los extremos, también comido por el tiempo. La forma tenía una proporción precisa, un diseño deliberado que no dejaba lugar a dudas. Aquello no era un resto cualquiera de obra, no era un tanque ni un desagüe, era una puerta. Respiró hondo, sujetó el asa,
tensa bajo la palma enguantada, y tiro la bisagra chilo. Una vez, dos, y luego un sonido como de lágrima en metal. La tapa se levantó con un salto torpe y se quedó abierta, inclinada, dejando ver una oscuridad rectangular donde flotaba un aire más frío que el de la tarde. Apuntó la linterna hacia abajo. El haz de luz cortó polvo en suspensión y se fue hundiendo en un espacio estrecho, un pozo de ladrillo viejo, con las yuntas ennegrecidas por la humedad de años. En una pared, ancladas con pernos corroídos, corrían hacia el fondo unas escaleras de hierro. La luz vagó peldaño a peldaño hasta tocar un suelo oscuro, terroso, a quizá 3 metros de profundidad. Clara se quedó un minuto completo de pie, inmóvil, con el corazón midiendo el tiempo. No había ruido, salvo el viento seco que le golpeaba la nuca. Bajó la linterna. Subió la linterna. Repitió la respiración. Luego fue al garaje y regresó con una cuerda y una estaca que clavó en la tierra dura junto al porche. Se ató la cuerda a la cintura con un nudo que conocía de memoria, el que usaba para asegurarse cuando tenía que meterse bajo un chasis sin confianza. Comprobó la tensión tirando 2 veces. Solo entonces se sentó al borde de la boca oscura. El primer peldaño crujió bajo su bota, no por ceder, sino por recordar que existía. Probó el siguiente. Estaba firme. Descendió despacio, espalda pegada al muro, con la linterna en la mano izquierda y la derecha buscando el equilibrio en el hierro áspero. A cada paso, un cosquilleo de polvo viejo se desprendía y le rozaba los antebrazos. El aire se enfrió 2 grados por lo menos. Cuando sus botas tocaron el suelo, el silencio cambió de calidad. Dejó de ser el silencio de afuera, amplio, seco, con viento, y se convirtió en un silencio cerrado, con bordes, un silencio de cuarto que retiene lo que pasa. A punto en círculo, el lugar tenía 10 pies por 10 pies, cálculo al vuelo, con muros de bloques y ladrillo recubiertos en parte por una capa fina de concreto. En la pared opuesta a la escalera, una zona más clara de la taba humedades antiguas. En la esquina derecha, un pequeño montículo de latas apiladas, algunas aplastadas, otras con marcas aún visibles, etiquetas desvanecidas donde apenas se adivinaban letras. A un costado, papeles apelmazados, quizá periódicos, en estratos quebradizos. Un vidrio roto, redondeado por el tiempo, relucía pálidamente bajo el cono de luz. Caminó despacio, haciendo que cada paso fuera un gesto de respeto. En el suelo no había escombros recientes, todo parecía colocado, no arrojado. Contra la pared del fondo, apoyado de lado, había un cajón de madera de color oscuro, con una tapa suelta que dejaba ver clavos antiguos y vetas levantadas. El borde había sufrido la masticación lenta de la humedad. Al tocarlo, la yema del dedo encontró la textura blanda de lo gastado. Se arrodilló, pasó la linterna por encima. No había candado, solo una cuerda podrida como gesto simbólico de cierre. Colocó la linterna en el suelo para tener ambas manos libres y sujetó la tapa. Tiró de un lado de otro, y el cajón respondió con un cuechido de madera fatigada. La tapa cedió. Un olor más denso, más íntimo, subió de golpe, mezcla de tela rancia, aceite viejo y polvo. Dentro, envuelto en telas que alguna vez fueron gruesas, descansaba un motor diésel pequeño. Aún sin verlo entero, Clara lo reconoció por instinto. Los volúmenes, los anclajes, la manera en que las piezas se hablaban entre sí. Levantó con cuidado el primer paño. El polvo se elevó en una nube tenue que brilló un segundo en la luz. La carcasa apareció, un bloque con costras de óxido, tornillos que quizá llamas volverían a moverse, un filtro de aire tan antiguo que parecía de otro idioma. Pasó el haz de la linterna por el lateral, dejando que las sombras modelaran las superficies. Y entonces lo vio, 3 caracteres talados a mano, con la punta de algo afilado, directamente sobre el metal, seguidos de un número que parecía clavado como una fecha de nacimiento. MJ 1942. La imagen la atravesó con la claridad de un golpe. No eran letras de fábrica, no eran marcas de lote, no era nada que hubiera visto salir de una línea de montaje. Era la inscripción íntima de alguien que, ante esa masa de acero, había querido hallar constancia. Yo estuve aquí. Recuperó aire. Se obligó a mirar con método, con la disciplina de tal que tantas veces la había salvado de errores. Identificación del bloc, juelas de uso, posibles adaptaciones artesanales. Observó una abrazadera no estándar, un soporte soldado sin plantilla,
Una línea de combustible con curvatura hecha a mano. Nada era improvisado. Todo era preciso, aunque humilde. Aquello no lo había escondido un capricho, sino una necesidad. Levanto la linterna hacia las paredes. Los muros habían sido marcados. A simple vista eran manchas y rayas. Pero al acercarse la luz trazó palabras. Algunas eran apenas susurros. Una fecha sin año completo, un nombre truncado, un número de familia, un conteo de la tasquiza, y en el centro del muro izquierdo, a la altura del pecho, una línea más clara, subrayada por el tiempo como si la humedad la hubiera protegido en vez de borrarla. Leyó en voz baja para ver cómo sonaba en aquel recinto. Nos dijeron que no había espacio, así que construimos el nuestro. No supo cuánto tiempo estuvo de pie frente a esa frase. Sintió que el aire se volvía más pesado, no por falta de oxígeno, sino por densidad de significado. Era una declaración, un acto, una respuesta a una negación. No decía quiénes, no decía dónde, no decía cuántos. Decía que algunos, no fueron admitidos arriba, y por eso se hicieron un lugar abajo. Volvió al cajón. Pasó los dedos por las telas con el cuidado con que se toca una reliquia. El motor estaba completo en lo esencial, con elementos retirados para alivianar el peso. Faltaban piezas periféricas que probablemente habían colocado y cuidado al ritmo de una urgencia práctica. La inscripción MJ 1942 brilló un poco más bajo el cono de luz, como si aquella combinación de letras y números hubiera esperado exactamente ese ángulo para mostrarse. Se imaginó las manos que lo talaron, manos hábiles, oscuras de grasa, quizá temblorosas no de miedo, sino de prisa. Se obligó a recorrer el perímetro otra vez, esta vez con hoyo de inventario. En la esquina de las latas, una pila más pequeña, ordenada con una disciplina casi ceremoniosa. Contó 7, 8, 11 recipientes. Algunas tapas presentaban aboladuras en sentido repetido, indicio de apertura con el mismo gesto, la misma herramienta. Junto a los papeles apelmazados, distinguió fragmentos de texto, titulares de tiempos de guerra, anuncios de racionamiento, una columna de opinión donde la tinta se había corrido hasta hacerse cráteres. No intentó separar nada. El papel, en ese estado, muere si uno lo apura. Se acercó al arranque de la escalera y apuntó hacia arriba. La boca, recortada contra un cielo que ya tendía al naranja, parecía la ventana invertida de un barco. El aire de afuera legaba como una brisa lejana. En ese contraste el recinto cobró una medida humana. No era una tumba ni un sótano cualquiera. Era un cuarto pensado para recibir personas, sostenerlas un rato, permitirles esperar. Lo comprendió en detalles. El espacio libre en el centro, el cajón arrimado para no estorbar, el orden sin alardes de lo imprescindible. Volvió a la pared de la frase. Rozó las letras con el guante, sin presionar como saludándolas. No necesitaba más pruebas para la primera conclusión. Aquello era un refugio, no un refugio oficial de esos con planos y permiso. Uno levantado por necesidad y por manos que sabían trabajar, manos que habían sido instruidas para mantener máquinas en marcha y, sin embargo, tuvieron que emplearse en construir silencio. No le hizo falta imaginar sirenas ni patrullas para comprender el contexto. Bastaba ese enunciado. Nos dijeron que no había espacio para escuchar la puerta negada a la arriba. Se agachó otra vez junto al motor. La linterna encontró la superficie que conservaba pequeñas muescas alrededor de la inscripción, como si antes de fijar las letras, alguien hubiera practicado trazos en un extremo. En el borde de una orilla de fijación, un rayón profundo mostraba la torpeza de un golpe. Junto a la base, adherida al bloque, una capa de aceite reseco parecía barniz. Cada señal hablaba de tiempo, de uso, de pausa, de una historia que no se jactaba. El pensamiento le llegó sin dramatismo, con la sobriedad de las verdades verdaderas. Esto fue escondido para proteger vidas. No se trataba de un tesoro enterrado, ni de un secreto vergonzoso, ni de un crimen a ocultar. Era una solución, una respuesta a un no. Una sala hecha de ladrillo, paciencia y valentía cotidiana. Se permitió sentarse en el suelo, la espalda a la pared contraria, el motor frente a ella. El frío del muro le atravesó la camiseta. La linterna,
Apoyada de lado, abanicaba el bloque con una luz que latía apenas, al ritmo de su respiración. No intento mover nada más. No intento leer más allá de lo que la pared le había ofrecido. En su oficio, había aprendido a distinguir el momento de actuar del momento de observar. ¿A cuál era aún un momento de observar? Se quitó un guante y, con la llama limpia, tocó una esquina seca del cañón. La madera tenía esa temperatura neutra de lo que ha estado a salvo de los caprichos del clima. Cerró los ojos un segundo, no para rezar, no era devota, sino para medir el peso de la sala con un sentido que no pasaba por la vista. La textura del aire, la acústica que devolvía su propia respiración como un reflejo tenue. La certeza de estar dentro de un propósito ajeno que, sin embargo, la había convocado a ella. Cuando volvió a mirar, el borde de la boca a la arriba era más oscuro. Había que salir. Se puso de pie con cuidado. Recogió la linterna y barrió la luz una última vez. Del cañón al muro. Del muro a las latas. De las latas al vidrio. Del vidrio a la escalera. Cada cosa quedó donde estaba, como si su mirada hubiera sido un trazo que no marca. Aseguró la cuerda, probó el primer peldaño y comenzó a subir. A mitad de camino se detuvo. No por miedo, sino por algo parecido a la gratitud. No supo a quién dársela. Tal vez a las manos que apilaron las latas, a los ojos que escribieron la frase, a la mente que decidió talar Jane 1942 en el costado de un corazón de hierro. Gracias, pensó, aunque la palabra no salió de la boca. Al asomar el último rayo de sol le pegó en pleno rostro. Parpadeo se quitó la mascarilla. Y arriba cerró la trampilla despacio, no como se cierran las cosas para ocultarlas, sino como se cierra un libro que necesita reposar. El chirrido final quedó suspendido en el aire caliente de la tarde y luego se apagó. Tragado por el campo, se sentó en el borde del porche, con la palanca a un lado, la linterna al otro, y dejó que el pulso se le acomodara. No buscó el teléfono, no buscó una cámara. En su pecho, sin embargo, una decisión obtenía forma. Entender, no curiosear, no explotar, entender. Lo que había visto no estaba hecho para el espectáculo, estaba hecho para el amparo. Levantó la vista, la entrada agrietada. Hace unas horas una simple tarea pendiente. Era ahora la tapa de un relato. Podía imaginarla entercelada como había estado durante años, con coches entrando y saliendo, con pasos despreocupados, con soles repitiéndose. Bajo ese desfile, la sala había persistido, intacta, paciente, esperando a que alguien no solo la encontrara, sino que la leyera. Apoyó los codos en las rodillas y recordó con nitidez quirúrgica la curva de las letras. NOSDEJERONQUENOHABIAESPACIO. El idioma era suyo, la historia todavía no. Pero ya había una primera conclusión que no se movería. Era un refugio levantado por quienes no fueron admitidos en los refugios de arriba. Para ellos, un lugar. Para los de arriba, un vacío que ahora empezaba a llenarse de sentido. La noche cayó con una rapidez limpia. Las estrellas, insolentes, se presentaron sin prólogo. El aire perdió filo, ganó profundidad. Desde la entrada quebrada legó un frescor mínimo, como si el cuarto de abajo exhalara a través de las grietas lo justo para recordar su existencia. Clara se puso de pie. Guardó las herramientas. Antes de entrar, posó la mano en el concreto quebrado, justo encima de donde había estado el asa. Mañana, dijo, en voz más baja que un susurro. Camino hacia la cocina con esa extraña mezcla de cansancio y lucidez que solo llega después de una revelación. No había plan trazado, pero había un siguiente paso inevitable. Buscar. En los mapas viejos, en los recortes, en las historias que los archivos no guardan y que, sin embargo, sobreviven en alguna parte. El porqué no era un enigma abstracto, era un deber. Antes de dormir, abrió un cuaderno y escribió 4 líneas con grafía lenta, como si cada palabra debiera pasar una aduana. 1. Trampilla de hierro. 2. Escalera de metal. 3. Frase en la pared. 4. Motor diesel. MJ 1942. Cerró el cuaderno. Apagó la luz. En la oscuridad, volvió a ver el bloque con las letras. Y aceptó, con una calma nueva, que esa inscripción, 3 caracteres y un ano, era ya una cita, no con el misterio, sino con la memoria. Cuando el sueño al fin la alcanzó, lo hizo sin sobresaltos. Abajo en la sala de ladrillo nada se movió. No hacía falta. Lo esencial ya había sido dicho.
y arriba sobre la entrada agrietada. El desierto guardó silencio con el como si, por un instante, el mundo entero comprendiera que hay puertas que solo deben abrirse de la manera en que él lo había hecho, con cuidado, con respeto, con la mente fija en lo que de verdad importa. A la mañana siguiente, al primer trago de café, la certeza volvió con la fuerza de un motor que arranca después de una buena puesta a punto. No era un hallazgo para ella sola, pero antes de compartirlo, tendría que ponerle nombre a sus elementos, hacer preguntas con fechas y apellidos, hurgar en las costuras del pueblo. Porque ya lo sabía, la frase en el muro no era una metáfora, era un acta de nacimiento, y el refugio debajo de su entrada acababa de resucitar. El hallazgo de la trampila y del motor no abandonó la mente de Clara en toda la noche. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía las letras grabadas en el metal. MJ 1942. El silencio de la casa ya no era el mismo. Era un silencio pesado, lleno de expectación, como si las paredes aguardaran a que ella diera el siguiente paso. Por la mañana, mientras tomaba café en la cocina, la decisión ya estaba tomada. No podía quedarse con la duda. Su formación de mecánica le había enseñado que los problemas se entienden investigando, desmontando pieza por pieza hasta llegar al origen. Y eso haría con el misterio enterrado bajo su entrada. Esa tarde condujo hasta el pequeño edificio del Arilo Rojo donde funcionaba la biblioteca del pueblo. El interior olía a papel viejo y que era de madera. La bibliotecaria, una mujer de lentes delgados y voz pausada, la guió hasta la sala de archivos locales. Ali, en calles polvorientas y periódicos amarillentos, empezó a buscar. Durante horas Clara oyó informes de la década de los 40. Descubrió algo inquietante. Durante la Segunda Guerra Mundial, varias comunidades en Arizona habían sido segregadas. Migrantes mexicanos y familias negras que trabajaban en ferrocarriles y fábricas no podían acceder a los refugios oficiales en caso de bombardeos. La prensa de entonces lo mencionaba de forma fría, casi burocrática. No elegibles, asentamientos temporales, espacios restringidos. Pero entre las líneas, Clara comprendió lo que significaba. Había familias enteras condenadas a sobrevivir sin protección. Un artículo de 1943 le heló la sangre. Hablaba de un refugio improvisado en las afueras del pueblo, utilizado durante simulacros de ataque aéreo por personas no admitidas en los espacios oficiales. Las palabras eran distantes, pero para Clara el mensaje era claro. Ese refugio era el que estaba bajo su casa. Guardó las joyas en la mesa, cerró los ojos y se recostó contra el respaldo de la silla. Sintió que la garganta se le apretaba. No era miedo, era una tristeza honda, como si de repente cargara con un recuerdo que no le pertenecía, pero que había estado esperando ser compartido. Volvió a leer la frase en el muro de la cámara, anotada en su cuaderno. Nos dijeron que no había espacio, así que construimos el nuestro. Ahora esas palabras tenían un contexto brutalmente claro. No era solo una protesta, era un testimonio. Habían sido expulsados de los refugios oficiales, obligados a levantar con sus propias manos un espacio subterráneo donde resistir la indiferencia del mundo de arriba. Al salir de la biblioteca, el cielo ya estaba teñido de rojo y púrpura. El aire del desierto era áspero, pero Clara lo respiró con una intensidad distinta. El secreto bajo su entrada ya no era un misterio mecánico ni una curiosidad de ingeniera. Era historia viva, enterrada por décadas de silencio y olvido. Condujo de regreso a casa y, al estacionar su camioneta lejos de la grieta del concreto, lo supo. No podía guardar esto para sí misma. No después de lo que había leído, no después de entender cuántas voces habían sido forzadas a calar. Esa noche, mientras escribía sus notas a la luz tenue de la lámpara de mesa, tomó una decisión. Buscaría ayuda, no para resolver un capricho personal, sino para darle voz al refugio, para escuchar por fin a quienes habían hablado con ladridos, conocido, con la esperanza de no ser olvidados, y así, entre el sonido lejano del viento y el peso de lo que había descubierto, Clara cerró el cuaderno con una certeza. El motor y la cámara no eran un secreto, eran un mensaje, y estaba en sus manos que ese mensaje volviera a la superficie. La mañana siguiente a su decisión, Clara hizo la llamada.
Marcó el número del pequeño sociedad histórica local que había visto en un folleto de la biblioteca y, con voz serena, les contó lo esencial. Una trampilla, una cámara subterránea, restos de víveres, una frase talada en la pared y un motor diésel con 3 caracteres y un año. Al otro lado de la línea, el silencio duró lo suficiente como para que entendiera que la habían tomado en serio. ¿Podemos verlo hoy?, preguntó finalmente una mujer que se presentó como la doctora Mara Jameson, historiadora especializada en memoria comunitaria. Clara miró por la ventana la entrada agrietada, el polvo inquieto bajo el viento, y asintió con la naturalidad de quien ya ha decidido. Vengan, llegaron antes del mediodía. Mara, un arquitecto de conservación con un tubo de planos al hombro y una asistente joven que cargaba una cámara y un cuaderno grueso. Traen también cajas planas con guantes de algodón, linternas cortas de luz fría y una prudencia que a Clara le pareció una forma de respeto. Antes de abrir la trampilla se puso de acuerdo con ellos en algo simple. Nada se movería sin documentarlo primero. La tapa de hierro protestó con el mismo gemido profundo del día anterior. El aire subterráneo subió en una bocanada más fresca que la mañana. Uno a uno bajaron la escalera. En cuanto sus pies tocaron el suelo de la cámara, la actitud de los visitantes cambió. El arquitecto dejó de hablar en voz alta. La asistente movió la cámara como si tuviera entre manos una pieza sagrada. Mara apoyó la mano en la pared con una suavidad que recordaba a la caricia. Esto no es casual, dijo la historiadora, midiendo las palabras. Aquí hay trazas de uso organizado. La disposición de las latas, el espacio libre para permanecer, la ventilación que, aunque mínima, existe. Es un refugio. El arquitecto avanzó con un flexómetro, comprobó distancias, alturas, grosor de los muros. De vez en cuando, alzaba la vista hacia la trampilla, como si el rectángulo de luz le sirviera de norte. La asistente fotografió la frase del muro, los papeles apelmazados, la caja de madera, el motor. J1942 ocupó, en sus tomas, el centro de la esquina. Clara observó en silencio, con la misma mezcla de cuidado y orgullo que siente quien abre el cofre de herramientas de su padre. ¿Puedo?, preguntó Mara, antes de leer en voz alta. Por favor, dijo Clara. La historiadora articuló despacio. Nos dijeron que no había espacio, así que construimos el nuestro. La frase sonó distinta al pronunciarla allí dentro, como si el cuarto fuese un amplificador moral. La asistente bajó la cámara un instante, tragó saliva y luego siguió. Subieron pasado el mediodía. En la entrada bajó el sol alto. Mara se puso de rodillas con su libreta. Necesitamos cruzar esto con prensa local de los años 40, con registros municipales y, si tenemos suerte, con testimonios orales. La inscripción del motor. Dice que el autor pudo haber sido Minjay en 1942. Eso parece, respondió Clara. Grabado a mano. Podría ser un mecánico, arriesgó el arquitecto. Alguien habituado a desmontar y a cargar piezas pesadas, y que por alguna razón no tenía derecho a los refugios públicos. Quedaron en avanzar por 2 vías. Documentación histórica y difusión mínima para sondear si aparecía alguien con memoria. Mara pidió permiso para redactar una nota breve dirigida a colegas de la región. Clara aceptó con una condición, que las fotos no mostrarán la ubicación exacta de la casa ni la boca de la trampilla. Esto no es un hallazgo para turistas, dijo. Es una historia. Esa misma tarde, la nota circuló en una red de investigadores locales. Lo que vino después no fue un aluvión, sino una serie de toques discretos en la puerta, un reportero del periódico del condado, una profesora que llevaba años formando a alumnos en historia social del suroeste, un locutor de radio comunitaria que pidió grabar a Clara sin revelar su dirección. El relato fue creciendo con esa matemática particular de las cosas verdaderas. Despacio y seguro. A los 3 días, el periódico local publicó una pieza sobria. Refugio subterráneo jalado en las afueras. Objetos de los años forte. Hay un motor con iniciales. No había morbo. Había interrogantes. El artículo citaba la frase del muro y mencionaba, con cautela, que durante la Segunda Guerra Mundial comunidades negras inmigrantes de Arizona habían enfrentado barreras para acceder a refugios oficiales. La mañana siguiente, el teléfono de Clara sonó con una voz que no conocía. Disculpe, soy Ana Robledo, del archivo ferroviario de la región.
Lee la nota. Aquí tenemos registros de Tyler de 1941 a 1943, con listados de personal que hacían mantenimiento diésel. Encontré varios apellidos, pero uno aparece marcado en 1942 con observaciones de horas extranocturnas. Un Marcus Jennings, iniciales muy claras, se quedó en silencio un segundo. Mje dejó de ser una hipótesis y se volvió carne de voz. Dice algo más. Sí, lugar de residencia, zona periférica. Y una anotación en 1943, convocado, no hay constancia de retorno. Mara, al enterarse, se movió con la precisión de quien encuentra el hilo correcto. En menos de 24 horas, había cruzado esos datos con tarjetas quincenales, listados de racionamiento y un directorio parroquial que mencionaba: hay una familia Jennings en los márgenes del pueblo. Un colega genealogista completó una pieza esencial. Marcus Jennings, nacido en 1915. Oficio mecánico, registro militar de 1943, sin constancia posterior en la zona, y una mención que golpeó con la fuerza de una campana, una hija. Nombre Loretta Jennings. Leo Mara al teléfono. Fecha probable de nacimiento, 1941. Hoy tendría 84 años. El mundo, por un instante, se volvió un punto nítido en el que convergían el metal, el ladrillo y una vida entera. Loretta no era un dato. Era una voz que tal vez aún podía hablar por otras. Pidieron ayuda a una colega en genealogía comunitaria. No hizo falta mucho. Un directorio actualizado, una llamada amable y la voluntad paciente de insistir una vez más. La respuesta llegó a media tarde. Tenemos un número, dijo la colega. Residencia asistida a las afueras. Si desean, puedo interceder con la trabajadora social. Clara sostuvo el celular con las dos manos. Miró la entrada, la grieta. El rectángulo que ya no era un defecto sino una boca de memoria. Dijo que sí. Al día siguiente, Clara condujo por la carretera larga y recta que parecía no terminar nunca. Llevaba en la mochila su cuaderno, una impresión de la foto de motor con MJ 1942 y una prudencia nueva, no hecha de miedo, sino de cuidado. La recibieron sin ceremonias. En una sala iluminada por la tarde, junto a una ventana desde la que se veía un árbol obstinado, la esperaba Loretta. Tenía el cabello plateado recogido en trenza, las manos finas apoyadas en el regazo y unos ojos que parecían haber aprendido todos los matices del mundo. Sonrió apenas. «Usted debe ser Clara, la he visto en el periódico», dijo con una voz que guardaba todavía las vocales de la niña que fue. Clara asintió, no supo por dónde empezar. Sacó la foto, la colocó sobre la mesa con la delicadeza con que se depositan reliquias, y habló no como se informa, sino como se confiesa. La trampilla, la escalera, la frase en el muro, el cajón de madera, el motor, las iniciales. Se detuvo antes de decir el nombre completo, como si invocarlo exigiera permiso. Loretta posó 2 dedos sobre la imagen, justo donde el óxido parecía una sombra. «Mi padre». Yo, Marcus. Trabajaba de noche cuando los demás dormían. Tenía manos grandes y un modo de mirar que arreglaba las cosas incluso cuando no eran máquinas. Clara no respiró alto para no romper nada. Loretta se permitió un silencio. Y entonces, en vez de preguntar por fechas, lugares o pruebas, recitó una frase como quien abre una puerta bien conocida. Me lo dijo una vez. Si alguna vez te sientes olvidada, recuerda lo que está bajo tus pies. Yo era una niña. No entendí. Ahora entiendo. Clara quiso decir lo encontramos, pero prefirió decir está salvo. Contó que nadie había movido nada, que historiadores habían vallado con cuidado, que la inscripción se leía clara, que el cuarto no era espectáculo. Loretta escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada, como si el pasado le legara por el oído. Ese motor. Susurro. Lo trajo por partes. Decía que la luz y el movimiento son lo último que se debe entregar. Todos a la arriba tenían sirenas. Nosotros teníamos su constancia. No hubo lágrimas todavía, solo una gravedad dulce. Loretta pidió ver la fotografía otra vez. Rozó con el pulgar la línea de los caracteres y dijo una sola palabra que sonó, a la vez a juicio, a consuelo y alegada. Gracias. Acordaron volver juntas. No ese mismo día, al siguiente para que Mara y el equipo estuvieran presentes.
para que hubiera testigos del encuentro entre una hija y el lugar donde su padre había escrito la frase que sostenía a todos. Clara durmió esa noche de un tirón breve, como duermen los que han cumplido la mitad de una promesa. La mañana del encuentro, la luz era limpia. La entrada parecía menos rota, o quizá Clara la miraba con otros ojos. Abrieron la trampilla. El aire fresco subió otra vez. Bajaron despacio, primero el arquitecto, luego Mara, después la asistente con la cámara preparada del brazo de Clara Loretta. Cada peldaño fue un acontecimiento pequeño, el crujido del hierro un compás. Al tocar el suelo, Loretta se quedó inmóvil. El cuarto la recibió con la misma reserva con que había recibido a todos, pero algo cambió. El tiempo era como si la sala supiera que alguien que la conocía de verdad había regresado. Loretta se acercó a la pared sin que nadie se lo indicara. Leyó despacio, con la yema de los dedos sobre el relieve precario. Nos dijeron que no había espacio, así que construimos el nuestro. El temblor en la voz no fue de fragilidad, sino de alineación. Dio un paso más. Tocó el borde del cajón de madera y, al volverse hacia el motor, se le encendieron los ojos de Nina que ha encontrado a su padre entre las herramientas. «Papá, ahora te recuerdo», dijo apenas, como si no hiciera falta más. La asistente bajó la cámara. Mara contuvo una respiración que no soltó enseguida. El arquitecto miró el techo, quizá para no mirar directamente lo evidente. La dignidad toma formas precisas cuando tiene un sitio donde asentarse. No hubo discursos. Clara se mantuvo un paso atrás, como se queda un buen mecánico cuando el motor vuelve a encender y el sonido, más que ruido, es veredicto. Percibió el latido sordo del lugar. No había sirenas, no había aplausos. Había la confirmación de que el metal, el ladrillo y la letra grabada habían llegado, por fin, a su destinataria. Subieron sin prisa. Arriba, la luz parecía otra en el porche. Mara habló de protocolos de preservación, estabilizar humedad, proteger papeles, crear un acceso seguro sin violentar la materialidad. Habló también de narrativa pública. Cómo contar la historia sin robarle su centro. Cómo compartirla sin convertirla en consumo. El arquitecto ya dibujaba, con gestos, la idea de una baranda mínima. La asistente relataba en voz baja el orden de las imágenes para un expediente. Clara miró a Loretta. En el rostro de la mujer de Ediforanos había algo más que alivio. Había restitución. Ella misma lo dijo, mirando la entrada. Siempre nos dijeron que estábamos más seguros si no nos veían. Ahora por fin no pueden apartar la mirada. El resto del día fue una sucesión de actos cuidados. Anotar, medir, fotografiar, nombrar sin apropiarse. Al despedirse, Loretta apretó las manos de todos y quedó envolver cuando hiciera falta. No como invitada, sino como parte. Antes de subir al coche, puso la palma sobre el concreto y cerró los ojos un instante, tal vez para decir lo que solo se dice en silencio. Cuando el auto se alejó en la recta, Clara se sentó en el primer escalón del porche y sintió, por primera vez desde que llegó a esa casa, una paz distinta. No era la quietud que había buscado para huir del mundo, era la paz que llega cuando lo que estuvo mal colocado encuentra por fin su sitio. Esa noche, con la ventana abierta y el cuaderno sobre la mesa, escribió una sola línea bajo la lista de hallazgos. Marcus Jennings, reconocido. Y debajo, como quien aprieta una tuerca hasta el par exacto. Loretta volvió. Cerró el cuaderno. Afuera, el desierto respiró hondo. Abajo, en la sala, nada se movió. No hacía falta. La gerencia tenía ya nombres y con ellos un futuro posible. Al día siguiente comenzarían las gestiones formales. La protección, la señalización, los turnos de visita. Pero esa sería otra historia. Ahora bastaba con saber que la puerta que se abrió en el concreto no levaba solo al pasado, levaba, sobre todo, a la mirada con que un pueblo puede aprender a contarse. Y mientras el sueño le legaba sin resistencia, entendió que el capítulo que seguía no trataría de encontrar más pruebas, sino de compartir lo encontrado. El refugio ya había sido leído. Ahora debía ser vivido por quienes necesitaban volver a poner sus pies. Y su memoria en el lugar que siempre les perteneció. El día en que Clara volvió a abrir la trampilla después de la visita de Loretta lo hizo con una sensación diferente,
Ya no era la misma mujer que había legado buscando silencio. Ahora sabía que bajo sus pies no había solo óxido y polvo, sino una gerencia colectiva. La cámara había dejado de ser un secreto privado. Se había convertido en un espacio que reclamaba memoria. Los trabajos de preservación comenzaron casi de inmediato, con la ayuda de la sociedad histórica y voluntarios del pueblo. Se reforzaron los muros húmedos, se construyó una escalera de madera junto a la de hierro oxidado y se limpiaron con cuidado los restos, sin alterar su disposición. El motor diésel fue colocado en un soporte especial dentro de la misma sala, protegido por una vitrina transparente. En su costado seguían brillando, tercas, las letras MJ 1942. En pocos días, las visitas comenzaron. Primero los vecinos curiosos, luego los escolares que bajaban en fila, tomados de la mano, escuchando la historia de cómo había sido negado un lugar en la superficie y, entonces, se creó un bajo tierra. Había silencio reverente en cada recorrido, un silencio distinto al que Clara buscó alegar. Era el silencio del respeto, de la memoria compartida. La inauguración oficial se celebró con una placa sencilla incrustada en piedra junto a la entrada. El refugio Jennings, 1942, descubierto en 2025 por Clara Maddox, en honor a quienes fueron obligados a esconderse, pero nunca desaparecieron. El día de la ceremonia, Clara se colocó junto a Loretta. La anciana pasó los dedos sobre las letras de bronce y murmuró: «Nos dijeron que estaríamos más seguros fuera de la vista. Ahora, por fin, no pueden mirar hacia otro lado». Clara sintió el peso de esas palabras anclarse en su pecho. No eran solo de Loretta, eran de todos los que alguna vez fueron apartados. Con el paso de las semanas, el refugio se convirtió en un punto de encuentro. Llegaban veteranos que nunca habían contado sus recuerdos, familias que traían fotografías, maestros que buscaban enseñar a los niños que la historia no está solo en los libros, sino bajo sus propios pies. Algunos visitantes se quedaban en silencio frente al motor, otros acariciaban las paredes como si buscaran escuchar un eco del pasado. Un niño de 7 años, de ojos brillantes, tiró un día de la manga de Clara y preguntó con ingenuidad: «¿El hombre que lo construyó era como yo?». Clara se arrodilló y lo miró a los ojos. «Sí», dijo con una sonrisa suave, «valiente, fuerte y lleno de esperanza igual que tú». El niño asintió en silencio como si hubiera recibido una promesa, y en ese instante Clara comprendió que aquel lugar no solo recordaba, también sembraba futuro. Por las noches, cuando la última visita se había marchado, Clara se sentaba en el porche mirando la entrada iluminada suavemente. Recordaba el primer crujido que escuchó bajo el concreto, el miedo contenido al bajar los peldaños, la sorpresa de las letras grabadas en el motor. Ahora todo eso tenía un sentido. Él la había legado buscando descanso y en cambio encontró una misión. No había reparado un motor, había reparado un relato roto. Lo que antes era un refugio secreto era ahora un testimonio vivo, de resistencia, de dignidad y de la voz de Marcus Jennings que, a través de su hija, había vuelto a ser escuchada. Esa noche, cuando el viento sopló desde el desierto, la trampila emitió un leve quejido metálico, como si respirara. Clara levantó la vista hacia las estrellas y pensó que por fin comprendía. Hay historias que no mueren bajo tierra, solo esperan a que alguien tenga el valor de abrir la puerta. Al final, lo que Clara encontró bajo su casa no fue solo un motor, fue una voz enterrada que volvió a hablar. Si crees que estas historias no deben olvidarse, suscríbete, comparte este video y cuéntanos en los comentarios. ¿Qué opinas?